En una tarde soleada de primavera en Madrid, el barrio de Lavapiés estaba vibrando con la mezcla de aromas de panaderías, cafeterías y mercados callejeros. Entre los transeúntes apresurados, María Fernández llevaba una bandeja de tapas con las manos ligeramente temblorosas. Trabajaba como camarera en el pequeño restaurante El Rincón de Carmen, un lugar modesto, pero conocido entre los vecinos por su comida casera y precios accesibles. María tenía 23 años, cabello castaño recogido en un moño improvisado, y ojos que brillaban con determinación, a pesar de la rutina extenuante. Vivía en un pequeño apartamento compartido en la periferia de Madrid, con ventanas que apenas dejaban pasar la luz de la tarde. Cada centavo que ganaba se contaba cuidadosamente. Alquiler, transporte, comida, cuando sobraba, un poquito guardado para sus sueños, que siempre parecían lejanos. En el restaurante, la clientela era variada. Turistas curiosos, trabajadores del barrio, artistas callejeros que se detenían para un café rápido. María conocía todos los rostros habituales y sus pequeños hábitos. Sin embargo, ese día, algo diferente flotaba en el aire. Mientras limpiaba una mesa cerca de la entrada, sus ojos captaron a un hombre entrando. Parecía fuera de lugar, ropa sencilla, un abrigo gastado y zapatos que habían visto mejores días. Había algo en su andar calmado, casi vacilante, que contrastaba con la prisa de los demás. «Buenas tardes, ¿mesa para uno?», preguntó María, tratando de sonar confiada, aunque sintiera un escalofrío. El hombre asintió con una leve sonrisa y se sentó en la mesa más cercana a la ventana, quitándose el sombrero y colocándolo sobre su regazo. Había algo enigmático en él, algo que la hacía prestar atención a cada gesto. María anotó el pedido, una paella mixta y una sangría, tratando de no mostrar curiosidad excesiva, pero algo en su instinto le decía que aquel cliente no era común. Mientras preparaba los platos, María recordaba su vida reciente, la complicada ruptura con su novio, las horas extra en el trabajo para pagar las cuentas, el cansancio acumulado que muchas veces la hacía preguntarse si algún día su vida mejoraría. Cada gesto, cada plato servido, parecía ser un paso más hacia un futuro incierto. El hombre miraba por la ventana, como si observase la ciudad con ojos de quien ya conociera todos sus secretos, aunque su ropa y apariencia sugirieran otra historia. Cuando María colocó la paella frente a él, él agradeció con un discreto gesto de cabeza. Ella notó el cuidado con que tomaba el tenedor, el respeto por el plato y por su trabajo. Un contraste que la hizo suspirar. No todos los clientes eran apresurados o groseros, pero rara vez alguien parecía tan atento. El reloj en la pared marcaba el final de la jornada. La cocina ya empezaba a vaciarse, y María se sentía exhausta, pero satisfecha con el servicio del día. Mientras recogía los platos vacíos, se dio cuenta de que el hombre no había terminado de comer. Se acercó para ofrecerle algo más, tal vez un postre, y él negó con la cabeza, pero dejó escapar una sonrisa amable. En el instante en que se levantó para irse, María percibió algo que hizo que su corazón se acelerara. El hombre dejó un cheque generoso sobre la mesa, sin explicación ni gesto extravagante. Era mucho más de cualquier propina que hubiera recibido, suficiente para cubrir meses de alquiler, cuentas y aún realizar pequeños sueños cuidadosamente guardados. Se quedó paralizada, mirando el papel como si pudiera entender por qué un desconocido actuaba de esa manera. Su cuerpo sintió una mezcla de incredulidad, confusión y un súbito sentimiento de esperanza. Había algo en ese gesto que no encajaba en su rutina diaria de pequeños esfuerzos y recompensas mínimas. Algo estaba a punto de cambiar. Al recoger el cheque con manos temblorosas, María miró por la ventana en la dirección en que él había desaparecido. Las calles de Madrid seguían llenas de vida, pero ahora parecían diferentes, como si la ciudad hubiera preparado un nuevo capítulo para ella. Un capítulo que prometía no solo cambio, sino también una prueba de valor y visión sobre quién podría llegar a ser realmente. En los días siguientes, la vida de María parecía aún más difícil de conciliar con el inesperado regalo del cliente misterioso. Guardaba el cheque con cuidado en una carpeta discreta, escondida entre los libros viejos que usaba para anotar pedidos y cuentas del restaurante. A pesar de la generosa cantidad, una parte de ella dudaba. ¿Por qué lo haría? Me estuvo observando. ¿Habrá alguna condición? Preguntas que la inquietaban cada vez que miraba el papel. En el trabajo, la rutina seguía siendo intensa. Otros camareros y camareras comentaban sobre pequeños incidentes del día, chismes que parecían dominar el restaurante, pero nadie sospechaba que María llevaba un secreto capaz de transformar su vida. Entre los clientes habituales, siempre había una figura que se destacaba, don Emilio, un hombre de mediana edad, dueño de una cadena de restaurantes en Madrid, conocido por su temperamento explosivo y críticas ácidas. Ese día, María se vio en medio de un conflicto inesperado. Don Emilio entró al restaurante con un grupo de inversores, evaluando el lugar con ojos críticos y evaluativos. Al percatarse de María, que limpiaba una mesa cerca de la cocina,
hizo un comentario en voz alta, provocando risas contenidas entre los demás empleados. Mira, parece que hasta la camarera más joven necesita una lección de etiqueta antes de servir a clientes de verdad. El comentario vino acompañado de una mirada que la hizo sonrojar. María sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que alguien la juzgaba por su manera sencilla o su ropa gastada, pero la humillación pública siempre dolía más. Intentó ignorarlo, sonreír y continuar con su servicio, pero la tensión en el aire era palpable. Mientras recogía los platos, notó que uno de los inversores susurraba algo a don Emilio, señalándola discretamente. La sensación de ser observada y juzgada aumentaba, y cada gesto suyo parecía amplificado. María, que siempre se había enorgullecido de su dedicación y cuidado con los clientes, se sintió diminuta, como si todo su esfuerzo fuera invisible. Al mismo tiempo, la memoria del cheque dejado por el hombre misterioso volvía a su mente, trayendo una mezcla de consuelo y duda. ¿Significaba aquel gesto generoso un reconocimiento por su trabajo o era solo un capricho pasajero? La incertidumbre se mezclaba con la vergüenza del momento, dejando a María más vulnerable emocionalmente. El conflicto se intensificó cuando, esa misma tarde, tuvo que lidiar con otro incidente. Una clienta exigente reclamaba un plato de paella que había sido servido minutos antes, cuestionando cada ingrediente y el tiempo de preparación. María trató de mantener la calma, explicando con educación, pero la mujer no aceptaba justificaciones, aumentando el tono de voz y llamando la atención de todos a su alrededor. «Esto es inaceptable», dijo la clienta, cruzando los brazos. «Pago caro por un servicio decente y exijo respeto». María sintió que las lágrimas querían salir, pero respiró hondo y respondió. «Señora, le pido disculpas si hubo algún inconveniente. Puedo ofrecerle un plato nuevo de inmediato». A pesar de su paciencia y educación, el incidente fue observado por colegas y clientes. Comenzaron a esparcirse susurros sobre su supuesta inexperiencia, reforzando la sensación de humillación. El contraste entre su vida modesta y los altos estándares que algunos clientes esperaban parecía más evidente que nunca. Sin embargo, había un detalle que nadie podía percibir: María no se dejaba abatir por completo. Cada dificultad, cada mirada crítica, era también una pequeña prueba de resistencia. Sabía que tendría que elegir entre dejarse aplastar por los prejuicios o encontrar fuerzas para cambiar su destino. La presencia del cheque misterioso en su carpeta funcionaba como un recordatorio silencioso de que algo mayor podría estar reservado para ella, algo que desafiaba las circunstancias inmediatas. Al final de la jornada, sentada sola en una mesa vacía, María abrió su bolso y miró nuevamente el cheque. Una mezcla de esperanza y ansiedad recorría su cuerpo. Sabía que aquel gesto inesperado podía ser la clave para un futuro distinto, pero aún no tenía el valor de actuar. Tenía miedo de ser engañada, miedo de fracasar y miedo de exponerse ante todos los que ya la habían juzgado. Mientras la noche caía sobre Madrid, las luces de los edificios y bares iluminaban las estrechas calles del barrio de Lavapiés. María sentía que su vida estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo, pero el camino hacia él parecía incierto y lleno de obstáculos. Cada paso que daba en ese instante estaba cargado de tensión, la promesa de un cambio, la humillación del día y la duda sobre lo que le depararía el futuro. El conflicto estaba instalado. María debía decidir si seguiría el camino seguro, continuando su rutina de esfuerzo constante y anonimato, o si se arriesgaría a abrazar la oportunidad implícita en aquel gesto generoso. El dilema se volvía aún más intenso a medida que recordaba las palabras de don Emilio y la clienta exigente. El mundo parecía preparado para ponerla a prueba, humillarla y subestimarla, y su reacción sería determinante para todo lo que vendría después. A la mañana siguiente, María se despertó con una sensación extraña, como si cada paso dado el día anterior hubiera dejado una marca invisible, pero dolorosa. Se puso el uniforme sencillo del restaurante y salió de su pequeño apartamento, sintiendo el peso de la rutina. El cheque misterioso seguía guardado en su carpeta, pero su presencia ya no traía solo esperanza, también había ansiedad. ¿Qué pasaría si alguien lo descubriera? ¿Y si fuera solo un gesto pasajero, sin verdadero significado? Al llegar a El Rincón de Carmen, percibió que el ambiente estaba más tenso de lo normal. Algunos compañeros cuchicheaban entre sí, lanzando miradas discretas hacia ella. María no entendía hasta que escuchó a don Emilio comentar en voz alta a uno de los inversores que hacía la visita semanal al restaurante. «La nueva camarera, parece buena para servir, pero no tiene porte ni presencia. Debemos vigilar su desempeño». Las palabras golpearon a María como un puñetazo. Sintió el rostro arder y el corazón acelerarse. Presencia. Para ellos, la apariencia y el estatus eran más importantes que la dedicación y la competencia. La humillación pública aumentó aún más cuando entró un cliente importante, un empresario local, conocido por ser exigente y arrogante. Al notar a María, suspiró y comentó con sarcasmo: «¿Estaba a atenderme?».
Espero que haya aprendido a servir correctamente. María respiró hondo, controlando las ganas de llorar. Intentó mantener la postura profesional, pero cada gesto suyo parecía observado con lentes críticas. El hombre exigía cada detalle con precisión quirúrgica, la temperatura de la sangría, la presentación de la paella, hasta la manera en que se servía el pan. Cada pequeño desliz, por mínimo que fuera, era motivo de risas contenidas o miradas de desaprobación de los demás clientes y empleados. En el punto álgido del conflicto, ocurrió una situación inesperada. Mientras llevaba un plato, María tropezó levemente en un escalón de la cocina, casi derramando la comida. El ruido llamó la atención de todos, y don Emilio lanzó un comentario brusco. «Incompetente. ¿Así es como sirve en mis restaurantes?» La vergüenza fue inmediata. Algunos clientes rieron, otros la miraron con desdén, y María sintió como si todos los ojos perforaran su autoestima. Su rostro ardía, las lágrimas amenazaban con salir, pero se contuvo, recolocando los platos con cuidado. Por un instante, deseó desaparecer. Cada palabra, cada gesto de reproche parecía reforzar la idea de que su vida nunca podría cambiar, que su sencillez siempre sería motivo de humillación ante los ricos y poderosos. Al final del turno, María se encerró en el pequeño almacén del restaurante, intentando controlar la respiración y secar discretamente las lágrimas. El dolor no provenía solo del cansancio físico, sino de la sensación de injusticia. Por más que se esforzara, parecía imposible ganar respeto o reconocimiento en aquel ambiente. La memoria del cheque misterioso volvió a su mente, trayendo una mezcla de alivio y duda. «Alguien habrá notado que yo merecía esto», pensó. Más tarde, al regresar a casa, María encontró una carta deslizándose por debajo de la puerta de su apartamento. Temblando, tomó el sobre y lo abrió. Dentro, un mensaje breve pero intenso. «No permitas que la opinión de otros defina quién eres. Lo que viene será grande, pero solo si crees en ti misma». El mensaje anónimo, probablemente del mismo hombre que dejó el cheque, era una advertencia y un incentivo. María sintió una chispa de esperanza, pero también miedo. Esperanza porque alguien creía en ella, miedo porque aún no sabía si tendría el valor de actuar frente a la oportunidad. La nota transformó su dolor en un dilema más complejo. Era el momento de cambiar su vida o permanecer en el lugar seguro de la rutina y la humillación cotidiana. Los días siguientes trajeron más desafíos. El restaurante seguía poniendo a prueba su paciencia y autoestima, clientes exigentes, compañeros envidiosos y don Emilio evaluando constantemente su desempeño. María comenzó a darse cuenta de que, mientras su vida externa parecía estancada, su mundo interior estaba cambiando. Cada insulto, cada desprecio, cada tropiezo la obligaba a cuestionar no solo la opinión de los demás, sino también su propia fuerza y capacidad de resistir. En la soledad de su pequeño cuarto, María comenzó a escribir sus pensamientos en un cuaderno antiguo. Palabras que expresaban miedo, frustración, pero también determinación. Escribía sobre sus sueños, sus pequeñas victorias y sobre lo que podría hacer con el cheque misterioso. El dolor y la humillación se transformaban en combustible silencioso para algo mayor, algo que aún no tenía forma, pero que prometía romper el ciclo de sufrimiento y rechazo. El drama estaba instalado, y la vida de María se convertía en una batalla diaria entre el miedo a ser ridiculizada y el valor de reinventarse. Cada momento de humillación, cada mirada crítica y cada palabra áspera era una prueba. El camino hacia su transformación sería doloroso, pero quizá, solo quizá, recompensante. A la mañana siguiente, María llegó al restaurante con el corazón pesado, pero algo parecía diferente en el aire. Tal vez era la luz del sol entrando por las ventanas, tal vez era el mensaje anónimo que todavía llevaba en la mente, pero había una sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Al entrar en la cocina, encontró un sobre la mesa, con su inicial escrita de forma elegante, MF. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro, había una nota corta y directa, pero que cambió completamente su estado de ánimo. «Confía en ti misma. Ven mañana a las 10 de la mañana al Café del Prado. Una sorpresa te espera». La nota no explicaba nada, pero María sintió una mezcla de miedo y emoción. Era una oportunidad, pero un riesgo. Podría ser una trampa o, por el contrario, el inicio de algo que cambiaría su vida. Durante el turno, intentó concentrarse, pero el pensamiento no se le quitaba de la cabeza. Cada cliente que llegaba, cada plato que servía, parecía parte de una cuenta regresiva hacia ese momento. Cuando terminó el turno, María decidió ir al Café del Prado. El lugar era elegante, pero acogedor, con aroma a café recién molido y vitrinas llenas de dulces y bandejas de pastelería española. Al entrar, un hombre de apariencia sencilla, pero postura imponente, se levantó de la mesa y le hizo un gesto de saludo. Era el hombre del cheque misterioso. Su sonrisa era amable, y había algo en sus ojos que transmitía confianza y respeto. «¿María Fernández?», preguntó,
con un acento madrileño ligeramente marcado. Sí, soy yo, respondió, tratando de controlar la voz que temblaba de emoción. El hombre explicó, con pocas palabras, quién era, un empresario apasionado por descubrir talentos y personas dedicadas, no por su estatus social o apariencia, sino por su carácter y potencial. El cheque dejado en el restaurante no era solo una propina, era una prueba de su percepción de que María poseía algo único, una combinación de valor, determinación y empatía que rara vez se encuentra. María sintió una mezcla de incredulidad y gratitud. Cada humillación sufrida en los últimos días, cada mirada crítica de don Emilio y de los clientes exigentes, parecía haber sido una preparación silenciosa para ese momento. El hombre le propuso algo que María jamás hubiera imaginado, trabajar en un proyecto que valorara su talento, dándole la oportunidad de aprender, crecer y transformar su vida. Pero, no sé nada más que servir, dijo María, dudando. Y es precisamente por eso que veo potencial. Las personas que más crecen son aquellas que tienen el coraje de empezar desde cero, respondió él, con convicción. Mientras María asimilaba la propuesta, sintió un cambio en su interior. La duda y el miedo comenzaron a dar paso a la esperanza y al valor. Por primera vez, comprendió que quizá podría salir del ciclo de humillación y estancamiento, que su vida podría realmente cambiar si se atrevía a creer en sí misma. Y en ese momento, un pensamiento surgió naturalmente. Si tú también estás animándola, aprovecha este momento y suscríbete al canal. El giro apenas está comenzando. La nota, la invitación y el encuentro con el hombre misterioso funcionaron como catalizadores. María no sabía exactamente qué esperar, pero la decisión de dar el primer paso ya estaba tomada. Cada dificultad anterior, cada crítica, cada incidente humillante, ya no era solo dolor, era combustible para su nueva jornada. Al salir del café, María sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. La ciudad de Madrid, con sus calles animadas, mercados y cafés, parecía ahora un escenario de posibilidades. Cada esquina, cada plaza, cada tienda tenía el potencial de ofrecer nuevos desafíos y oportunidades. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba lista para enfrentar el mundo sin miedo. El punto de inflexión estaba consolidado, la humillación y los prejuicios del pasado ya no podrían definir su historia. María había dado el primer paso hacia algo más grande, impulsada por el valor, el talento reconocido y la oportunidad inesperada surgida del simple gesto de un extraño que creyó en ella. En los días siguientes, María se sintió extrañamente energizada. Por primera vez en mucho tiempo, la sensación de impotencia y desánimo comenzaba a ceder espacio a la confianza y al propósito. La propuesta del hombre misterioso, que se llamaba Alejandro, no era solo una invitación, era un desafío, la animaba a salir de su zona de confort y descubrir habilidades que ella misma desconocía. El primer paso fue simple, pero transformador. Alejandro la llevó a un pequeño curso de gestión de restaurantes y hospitalidad de lujo. María recordaba las largas horas sirviendo platos y limpiando mesas, pero ahora entendía que cada gesto podía mejorarse, cada detalle podía transmitir profesionalismo y carácter. Las primeras clases fueron intimidantes, términos técnicos, normas de etiqueta y estrategias de atención parecían distantes de la realidad que conocía. Pero, con cada ejercicio, algo dentro de ella despertaba. Practicaba métodos de atención sofisticados, aprendía sobre presentación de platos, técnicas de ventas y, lo más importante, sobre cómo comportarse con confianza frente a clientes exigentes. Cada pequeña victoria, cada técnica dominada, le producía una sonrisa de satisfacción. La sensación de impotencia y humillación del pasado comenzaba a ser reemplazada por orgullo y competencia. Además del aprendizaje técnico, Alejandro la incentivaba a reflexionar sobre su propia vida. Él decía: María, nunca subestimes el valor de la dedicación y la empatía. Las personas pueden reírse de ti, menospreciar tu trabajo o dudar de tu potencial. Pero lo que define tu futuro no es la opinión de los demás, sino tu valentía para seguir adelante. Esas palabras resonaban profundamente en María. Comenzó a comprender que, incluso ante la humillación y el prejuicio, había una fuerza interna que nadie podía arrebatarle. Cada tropiezo en el restaurante, cada mirada crítica, cada palabra áspera de don Emilio o de clientes exigentes, ahora se transformaba en combustible para su crecimiento. Un día, María recibió su primera prueba práctica. Alejandro la llevó a un pequeño evento benéfico donde debía atender a invitados importantes, incluyendo empresarios y personalidades locales. El nerviosismo era grande, pero la preparación la hacía sentirse segura. Cada gesto era calculado, pero natural, cada sonrisa, auténtica. Por primera vez, sintió que tenía el control de la situación. El resultado fue sorprendente. Los invitados elogiaron su atención, la atención a los detalles y su simpatía genuina. María comprendió que su humildad y dedicación, antes motivo de críticas y risas, ahora se convertían en cualidades valoradas.
Cada pequeña victoria reforzaba la sensación de que el camino elegido valía la pena. Más allá del reconocimiento externo, María comenzó a notar cambios internos. Su autoestima crecía, su postura se volvía más confiada y su visión del mundo se expandía. Ya no se veía solo como la camarera sencilla de Lavapiés, sino como alguien capaz de transformar su vida mediante esfuerzo, aprendizaje y coraje. Incluso los pequeños gestos cotidianos se volvían significativos. Organizar mesas, servir platos e interactuar con clientes dejaban de ser tareas rutinarias y se transformaban en oportunidades para mostrar competencia y personalidad. Cada victoria, por pequeña que pareciera, reforzaba la sensación de superación. Y también había un aspecto emocional. María comprendió que ya no necesitaba avergonzarse de su pasado o de su origen humilde. Al contrario, esas experiencias se convertían ahora en la base de su fuerza, la razón por la que cada desafío parecía más superable. Alejandro se convirtió no solo en un mentor, sino en un ejemplo de cómo creer en las personas puede transformar vidas. El cheque dejado inicialmente en el restaurante, antes motivo de dudas y ansiedad, ahora simbolizaba el inicio de un camino. No era solo dinero, sino un gesto que abrió puertas al aprendizaje, la confianza y el crecimiento. María comenzaba a comprender que cada dificultad sufrida, cada mirada de desprecio, cada crítica o humillación, no era un obstáculo permanente, sino una preparación silenciosa para algo mayor. Mientras caminaba por las calles de Lavapiés tras un largo día de entrenamiento, María sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: esperanza genuina y determinación. La ciudad, antes escenario de desafíos y humillaciones, ahora parecía llena de oportunidades. Cada esquina, cada café, cada plaza tenía potencial para nuevas experiencias y aprendizajes. Y, por primera vez, creía que podía aprovechar estas oportunidades y transformar su vida para siempre. El proceso inicial de superación estaba consolidado. María aún enfrentaría desafíos, pero cada paso dado hasta ahora, cada pequeña victoria, cada gesto de valentía, la acercaba a una transformación más profunda y duradera. Ya no era solo la camarera humilde, se estaba convirtiendo en una mujer que comprendía su valor y que, finalmente, podía escribir su propia historia. Con el paso de las semanas, María comenzó a percibir cambios profundos en su vida. No se trataba solo de las habilidades adquiridas en gestión y atención, sino de una transformación interna. La manera en que se veía a sí misma y al mundo a su alrededor estaba evolucionando. Donde antes había miedo e inseguridad, ahora surgía autoconfianza y determinación. El acompañamiento de Alejandro continuaba firme, pero comenzó a darle espacio a María para tomar decisiones por sí misma. Esto incluía la organización de pequeños eventos, la planificación de menús especiales e incluso la relación con clientes importantes. Cada elección que hacía venía acompañada de responsabilidad y aprendizaje, y María sentía orgullo al ver resultados concretos de su esfuerzo. En un día soleado, organizaba una degustación de tapas para un grupo de inversores españoles. La experiencia requería precisión, creatividad y liderazgo, todo lo que había aprendido en los últimos meses. María condujo el evento con una elegancia natural que sorprendió incluso a los más escépticos. Los inversores elogiaron su postura y atención a los detalles, y muchos comentaron que nunca habían visto a alguien tan joven y dedicada presentar un servicio tan impecable. Más importante que el reconocimiento externo, María sintió algo mayor: el cambio en sí misma. Ya no se veía limitada por su origen humilde. Cada desafío superado, cada crítica, cada mirada de desprecio del pasado, había moldeado su resiliencia. Donde antes se escondía la inseguridad, ahora había valor; donde antes había duda, había confianza. Además, María comenzó a notar que su perspectiva del mundo se había ampliado. Comprendía mejor a las personas, reconocía sus propios prejuicios y veía oportunidades donde antes solo veía obstáculos. La humildad que cargaba, antes motivo de vergüenza para algunos, ahora se convertía en una fortaleza. Podía escuchar, aprender y conectar con personas de diferentes orígenes de manera genuina. En el aspecto emocional, María también empezó a transformar sus relaciones. Se acercó a sus compañeros de trabajo con empatía, ayudándolos a superar pequeñas dificultades y creando un ambiente más positivo en el restaurante. Su ejemplo inspiraba a otros, y la confianza en sí misma se reflejaba en la forma en que trataba a todos a su alrededor. Un momento memorable ocurrió cuando María participó en una cena benéfica de gala, representando a Alejandro y al proyecto que estaban desarrollando juntos. Entró al salón con postura confiada, vestida con un traje elegante, y de inmediato percibió el contraste entre la mujer que era hace unos meses y la persona en la que se había convertido. Cada elogio recibido, cada sonrisa de reconocimiento, reforzaba la idea de que su transformación era real y palpable. Pero el cambio más importante no estaba en la ropa, en el reconocimiento o en las habilidades adquiridas. Estaba en la valentía de soñar en grande. María comenzó a planear objetivos ambiciosos:
abrir su propio café, crear experiencias gastronómicas únicas y, sobre todo, ayudar a otras personas que, como ella, enfrentaban humillaciones y dificultades diarias. Su visión del mundo había cambiado, ya no quería solo sobrevivir, quería transformar vidas, la suya y la de otros. Al reflexionar sobre todo lo que había vivido, María comprendió que cada experiencia, incluso dolorosa, había sido un paso necesario para su evolución. La humillación sufrida frente a don Emilio, la crítica severa de los clientes exigentes y las dificultades financieras de su vida anterior ahora encajaban en una narrativa mayor, la construcción de su fuerza, valor y autoconfianza. El vínculo con Alejandro también se profundizó. Más que un mentor, se convirtió en un aliado emocional, alguien que creía en ella incluso cuando dudaba de sí misma. La relación profesional se mezclaba con la amistad y el respeto, creando una base sólida para los próximos desafíos. María comenzó a darse cuenta de que la verdadera transformación no provenía solo de las oportunidades externas, sino de la manera en que enfrentaba cada situación, aprendía de los errores y se mantenía fiel a sí misma. Su camino era tanto sobre conseguir reconocimiento como sobre descubrir quién era realmente y de qué era capaz. Mientras caminaba por las calles de Madrid, sintiendo el sol de la tarde calentar su rostro, María sonrió. Cada paso que daba representaba crecimiento, valentía y transformación. Ya no era la chica insegura que servía mesas en Lavapiés. Ahora era una mujer que dominaba su propia historia, lista para enfrentar desafíos mayores y alcanzar horizontes que antes parecían imposibles. El crecimiento y la transformación eran evidentes. María había evolucionado emocional, profesional y espiritualmente. Su historia dejaba de ser solo sobre superación económica o social, pasaba a ser sobre la fuerza interior, la resiliencia y la capacidad de convertir dificultades en oportunidades. Cada gesto, cada decisión, cada pequeña victoria consolidaba una nueva identidad, la de alguien capaz de soñar, actuar y prosperar. El día del gran evento finalmente llegó. Alejandro había organizado una cena de gala en el centro de Madrid, reuniendo a inversores, empresarios influyentes y críticos gastronómicos. Para María, era la prueba final. Cada aprendizaje, cada habilidad desarrollada en los últimos meses sería puesta a prueba ante un público exigente y observador. Entró al salón con una mezcla de nerviosismo y confianza. El vestido elegante, la postura impecable y la sonrisa genuina eran solo una parte de lo que había conquistado internamente. Cada paso estaba cargado de la experiencia adquirida, del valor que había crecido día tras día y del deseo de demostrar no solo su valía, sino su transformación completa. Los invitados comenzaron a llegar, y María empezó a atender con gracia y precisión. Cada plato servido, cada explicación sobre el menú, estaba acompañado de una presencia que emanaba seguridad. Alejandro observaba desde la distancia, satisfecho, pero manteniendo la expectativa alta. Al fin y al cabo, el desafío era real. En medio del evento, surgió un momento crítico. Don Emilio entró inesperadamente, acompañado de algunos de sus inversores habituales. Había escuchado sobre el proyecto y estaba curioso por ver cómo la camarera humilde de Lavapiés se desenvolvería en un entorno de prestigio. El salón quedó en silencio momentáneamente. María percibió miradas críticas dirigidas hacia ella, algunas llenas de duda, otras de sorpresa. El corazón se le aceleró, pero respiró hondo. Recordó cada humillación sufrida, cada comentario despectivo, cada tropiezo del pasado. Y entonces, algo cambió. En lugar de miedo, sintió determinación. Cada gesto que hacía ahora llevaba la fuerza de todo su recorrido. Cuando don Emilio se acercó, María lo saludó con elegancia y profesionalismo. Él la evaluó con escepticismo, pero algo cambió en sus ojos al observar su habilidad y seguridad. Cada detalle del servicio, la precisión de los platos, la cordialidad, la postura, desarmaba las críticas y revelaba la transformación completa de la joven camarera. En el punto álgido de la noche, Alejandro hizo un anuncio. El proyecto que María había ayudado a desarrollar sería presentado a inversores internacionales. Explicó la contribución de ella, destacando no solo su talento, sino también su capacidad de liderazgo, empatía y visión estratégica. Todo el salón aplaudió, y María sintió una ola de emoción, reconocimiento público, algo que antes parecía imposible. Don Emilio se acercó nuevamente, esta vez con una sonrisa contenida. Le ofreció un apretón de manos firme y dijo: «Nunca subestimes a alguien por sus comienzos humildes. Hoy, has demostrado lo contrario». Las palabras cortaron el aire, cargadas de sinceridad y respeto. María sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y triunfo. Todos los momentos de humillación, las críticas y las miradas despectivas se transformaron en un triunfo silencioso y poderoso. La chica que antes se encogía ante las expectativas ajenas ahora era una mujer segura de sí misma, respetada y admirada.
El punto culminante de la noche llegó cuando María presentó personalmente una de las creaciones gastronómicas desarrolladas durante el proyecto, una fusión de tapas tradicionales con técnicas modernas, servida con una presentación impecable. Los invitados quedaron encantados, elogiando no solo la creatividad, sino también la manera en que conducía el servicio con autenticidad y encanto. En ese instante, María comprendió algo esencial. Su transformación no se trataba solo de éxito o reconocimiento externo, sino de la fuerza interior, la capacidad de enfrentar adversidades y reinventarse. Cada lágrima, cada crítica y cada dificultad enfrentada en los últimos meses culminaron en ese momento de victoria, dejando claro que su trayectoria no sería definida por las limitaciones del pasado, sino por las elecciones y el valor que había demostrado. El clímax emocional estaba completo. María había superado todos los obstáculos, conquistado respeto y reconocimiento, y demostrado, para sí misma y para todos, que la fuerza interior y la determinación pueden transformar vidas de maneras sorprendentes y profundas. En los días posteriores a la cena de gala, la vida de María comenzó a estabilizarse de manera sorprendente. El reconocimiento que había recibido no era solo efímero. Los inversores y empresarios que participaron en el evento empezaron a buscarla para colaboraciones, invitaciones a consultorías e incluso oportunidades de expandir el proyecto que ella había ayudado a crear. María sintió que, finalmente, su trabajo y dedicación estaban siendo valorados. Cada esfuerzo, cada tropiezo y cada humillación que había enfrentado en Lavapiés ahora parecía haber sido un aprendizaje necesario. La sensación de injusticia y subestimación dio paso a orgullo y gratitud. Comprendió que su pasado humilde no era un obstáculo, sino la base sobre la cual había construido su fuerza y carácter. Don Emilio, que antes la juzgaba con desdén, cambió su postura. Visitaba el restaurante con frecuencia, ya no para criticar, sino para observar e incluso ofrecer oportunidades al equipo de María. El respeto conquistado, fruto de su competencia y perseverancia, transformó la relación entre ambos, que pasó a ser de reconocimiento mutuo. Además de los logros profesionales, María comenzó a percibir cambios en su vida personal. La confianza recién descubierta se reflejaba en sus amistades, en las interacciones con colegas e incluso en la manera en que afrontaba los desafíos cotidianos. Se sentía más segura, más firme y capaz de tomar decisiones importantes sin dejarse afectar por el juicio ajeno. Alejandro, quien había acompañado toda la trayectoria, continuaba siendo un mentor, pero ahora también celebraba la independencia y autonomía de María. Se dio cuenta de que su protegida se había transformado en una socia capaz de tomar decisiones estratégicas e inspirar a otros a su alrededor. El vínculo entre ellos era de respeto y amistad sólida, con admiración mutua por el crecimiento que María había alcanzado. En un gesto simbólico, María regresó a El Rincón de Carmen para una visita especial. Habló con el equipo, compartió aprendizajes, incentivó a sus colegas y les recordó que el éxito llega a través de la dedicación, la paciencia y el coraje para enfrentar desafíos. Ese regreso al restaurante no era solo un recuerdo de donde había comenzado todo, sino también una manera de demostrar que la transformación es posible, incluso frente a humillaciones y prejuicios. La vida de María se estaba reorganizando. Pequeñas victorias diarias, cada cliente satisfecho, cada evento exitoso, cada proyecto completado, construían un camino sólido de reconocimiento y autoestima. Ahora entendía que el verdadero valor de su crecimiento no residía únicamente en premios o elogios, sino en la capacidad de mantenerse fiel a sí misma y a sus principios. El cheque dejado meses antes, que inicialmente representaba sorpresa y duda, ahora simbolizaba el inicio de su transformación. Era un recordatorio de que los pequeños gestos pueden desencadenar cambios enormes, y de que creer en las personas es una fuerza poderosa. María conservaba esa memoria con cariño, como símbolo de la oportunidad que había recibido y del valor que tuvo para aprovecharla. En Madrid, la vida seguía a su ritmo, pero para María, cada día tenía un nuevo significado. Las calles de Lavapiés, antes escenarios de humillación, ahora eran recuerdos de resiliencia. Los cafés y restaurantes que visitaba representaban aprendizaje, y cada persona que conocía podía ser fuente de inspiración u oportunidad. Tenía conciencia de que la jornada aún no había terminado, pero cada paso dado hasta ese momento demostraba que la superación era posible y duradera. El respeto conquistado, la competencia demostrada y la autoconfianza consolidada marcaron el cierre de un ciclo intenso. La joven camarera, que antaño se sentía humillada y limitada, ahora había encontrado no solo éxito, sino reconocimiento, autoestima y un propósito claro para su vida. María comprendió que la verdadera justicia no provenía de confrontaciones ni de venganza, sino de la transformación personal, demostrar que la determinación, el coraje y la resiliencia pueden cambiar completamente el destino de una persona, independientemente de las dificultades iniciales o del juicio ajeno. Han pasado 2 años desde aquella tarde en que un desconocido dejó un cheque generoso sobre la mesa de El Rincón de Carmen.
María Fernández ya no era la joven camarera tímida de Lavapiés, se había transformado en una mujer segura de sí misma, realizada y reconocida en el ámbito gastronómico de Madrid. Ahora, María era propietaria de su propio café boutique, llamado Sabores de Lavapiés, un espacio que combinaba la tradición de las tapas españolas con técnicas modernas de presentación y un servicio de alto nivel. El café rápidamente se convirtió en un punto de referencia en la ciudad, atrayendo tanto a locales como a turistas interesados en experimentar la cocina innovadora de María y la experiencia acogedora que ella ofrecía. Alejandro seguía presente, ya no como mentor, sino como socio y compañero estratégico. Juntos expandieron proyectos, abrieron talleres de cocina y mentorías para jóvenes interesados en la gastronomía, especialmente aquellos provenientes de orígenes humildes, como María. Cada iniciativa reflejaba la filosofía que había guiado su propia transformación: dedicación, coraje y empatía. Un día, mientras María ajustaba la vitrina de dulces y pequeños platos gourmet, entró al café un cliente elegante, pero sencillo en su apariencia, que llevaba un sobre. Su corazón se aceleró al reconocer el gesto familiar. Era una carta del hombre que, años atrás, había dejado el cheque misterioso que cambió su vida. Con una sonrisa, abrió el sobre y encontró un mensaje breve pero impactante. Nunca dudes de quién eres. Tu camino ha inspirado a muchos, y aún hay mucho por conquistar. María sintió una ola de emoción. Miró alrededor del café, a los clientes sonriendo, al equipo dedicado y al ambiente acogedor que había ayudado a crear. Cada dificultad del pasado, cada crítica, cada humillación, cada noche de inseguridad, ahora formaba parte de una narrativa mayor de éxito y superación. Además del reconocimiento profesional, María también experimentaba felicidad personal. Sus amistades se habían fortalecido, mantenía lazos con colegas de Lavapiés, y su familia compartía con orgullo cada logro. La confianza en sí misma permeaba todas las áreas de su vida, en los negocios, en las relaciones interpersonales y en los desafíos diarios. Una tarde, María organizó un pequeño evento en el café para jóvenes aspirantes a chefs. Contó su propia historia, desde los tiempos de humillación hasta el encuentro transformador con Alejandro y la oportunidad inesperada que cambió su destino. Enfatizó la importancia de nunca subestimar su propio potencial y de creer en las oportunidades, incluso cuando parecían lejanas o imposibles. El café se convirtió en algo más que un negocio, era un símbolo de esperanza, resiliencia e inspiración. Personas de diferentes orígenes venían no solo por los sabores, sino por la historia de María, una narrativa de coraje, superación y transformación. Mientras caminaba por los pasillos del café, observando el movimiento, María reflexionaba sobre el camino que la había llevado hasta allí. Cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada y cada momento de duda habían sido necesarios para moldear a la mujer que ahora lideraba, inspiraba y transformaba vidas a su alrededor. Y, a pesar de todo el éxito, María permanecía humilde. Sabía que su esencia no había cambiado, seguía siendo aquella joven determinada de Lavapiés, pero ahora fortalecida por el aprendizaje, la experiencia y el coraje de creer en sí misma. Cada cliente que entraba, cada sonrisa compartida y cada palabra de aliento a los jóvenes que acompañaba eran testimonios vivos de su evolución. El epílogo de su historia no trataba solo de riqueza o reconocimiento, sino de la capacidad de transformar obstáculos en oportunidades, humillación en aprendizaje y gestos inesperados en giros de vida. María había descubierto el poder de creer en sí misma y de usar cada dificultad como impulso para crecer. El café seguía lleno de movimiento. El aroma de tapas frescas y dulces caseros llenaba el aire, y María observaba, con una sonrisa serena, cada paso de su sueño que ahora se había hecho realidad. La vida, para ella, era un viaje de oportunidades, y estaba lista para aprovecharlas todas, con coraje, empatía y determinación. El café Sabores de Lavapiés estaba más concurrido que nunca en aquella mañana soleada. María observaba a los clientes satisfechos, a los jóvenes aprendices aplicando técnicas que ella misma había enseñado, y cada detalle del ambiente cuidadosamente planeado. Era la prueba concreta de que su camino de superación no solo la había transformado a ella, sino que también impactaba positivamente en la vida de quienes la rodeaban. Mientras caminaba entre las mesas, recordaba todo: los días de humillación en su antiguo restaurante, las críticas severas de don Emilio, la inseguridad que sentía al atender a clientes exigentes y el misterioso cheque que había cambiado su vida. Cada momento de dificultad ahora tenía sentido, pues la había moldeado en la mujer segura y realizada que era en ese instante. María se acercó a una mesa donde jóvenes estudiantes de gastronomía probaban sus creaciones. Uno de ellos la miró con admiración y preguntó: «Señora Fernández, ¿cómo logró llegar hasta aquí?». Ella sonrió y respondió con sencillez y sinceridad: «Con coraje, dedicación y creyendo que incluso los gestos más inesperados pueden cambiar la vida de alguien. No tengan miedo de equivocarse, de aprender o de levantarse después de cada caída».
Mientras hablaba, María se dio cuenta de que su historia se había convertido en inspiración. Cada alumno, cada cliente e incluso colegas de profesión que visitaban el café podían ver que la superación es posible, incluso en medio de las dificultades más complejas. Y fue en ese momento que María miró directamente a la cámara imaginaria, como si hablara con todos los que habían seguido su trayectoria desde el principio. Muchas gracias por acompañar mi historia hasta aquí. Cada desafío, cada dificultad y cada momento de incertidumbre me han traído hasta este punto, y espero que les inspire a nunca renunciar a sus sueños. Hizo una pausa, sonriendo con emoción, antes de continuar. Si les gustó mi historia, denle me gusta a este vídeo, dejen un comentario compartiendo su propia experiencia u opinión, y no olviden suscribirse al canal. Así podrán seguir otras historias de transformación, coraje y superación, y quién sabe, quizá descubrir oportunidades que puedan cambiar su vida. María concluyó. Y recuerden, la vida puede sorprender en cualquier momento. A veces, un gesto simple, una oportunidad inesperada o alguien que cree en ti puede cambiarlo todo. Mantengan el corazón abierto, la mente enfocada y el coraje intacto. Nos vemos en el próximo vídeo. Con estas palabras, María regresó a su rutina en el café, pero ahora con la conciencia de que había concluido un ciclo importante. Su trayectoria, que comenzó con humildad, humillación y dudas, culminó en crecimiento, reconocimiento y transformación emocional y profesional. Sabía que nuevos desafíos surgirían, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlos con resiliencia, confianza y determinación. El café seguía lleno de movimiento, el aroma de tapas y dulces frescos llenaba el ambiente, y María observaba con satisfacción cada detalle. Su historia no trataba solo de éxito financiero o fama, se trataba de coraje, fuerza interior y la capacidad de transformar dificultades en oportunidades duraderas. Y así, la joven camarera que antes servía a los clientes con miedo e inseguridad se convirtió en un referente, inspiración y símbolo de superación en Madrid. Cada gesto, cada sonrisa y cada logro eran prueba de que creer en uno mismo y aprovechar oportunidades inesperadas puede cambiar la vida de manera extraordinaria.